Espero poder darles un poquito de la emoción que causa para mí estar hoy aquí en memoria de Galileo Galilei. Mi enfoque durante esta presentación fue motivado por lo mismo, por mi hijo, ¿verdad? Que tiene muchas ganas de aprender sobre el espacio. De hecho, terminé mi diplomado de astronomía el año pasado debido al amor que él le tiene al espacio, ¿verdad? Y que él me ha contagiado por eso. Eh, Vamos a empezar con la presentación. Entonces, yo les voy a hablar sobre el enfoque de Galileo Galilei, pero como divulgador. Galileo Galilei es un divulgador con valentía. Galileo Galilei, más que cualquier otra cosa en su vida, el enfoque que yo que le quiero dar es sobre lo que él nos enseñó sin ese afán, ¿verdad? Durante su vida se construyó un divulgador con mucha valentía y hasta los tiempos, hasta ahorita, siguen su legado, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Los voy a llevar en un viaje por el tiempo. Eh, Seguramente en el transcurso del día les van a estar explicando personas fantásticas sobre cada uno de los experimentos, sobre cada uno de los descubrimientos científicos que él realizó, pero yo les voy a dar una pequeña, un pequeño paso sobre su vida y lo que él nos enseñó. Entonces, empecemos. Nuestra primera diapositiva es sobre el tiempo y empezamos en 1564 cuando él nació, ¿verdad? Que fue un 15 de febrero. Luego, en 1581, después de pasar toda su niñez, él ingresó a la Universidad de Pisa como estudiante de medicina. ¿Por qué de medicina? Y es porque la mamá de él, su abuelo, era un médico, ¿verdad? Entonces, de por ahí venía ya su raíz y su amor por la medicina por parte de sus padres. Sin embargo, en este transcurso, Galileo Galilei empezó a tener una fascinación por las matemáticas y la física. En el transcurso que él estuvo en la Universidad de Pisa, su papá se dio cuenta, ¿verdad?, de que la medicina realmente no era lo que a él le fascinaba y cuenta una anécdota, cuenta la leyenda de que el papá se inventó que lo iba a sacar, pero porque él tenía una infección en los ojos. Y ese fue el motivo por el cual él dijo, bueno, lo vamos a sacar de la universidad y lo trajo de regreso a casa, ¿verdad? Luego en 1589, después de ya él haber evolucionado en su amor por las matemáticas y las físicas, ingresa a la Universidad de Pisa, pero ya como un profesor de matemáticas. Y ya en la Universidad de Pisa, él empieza con sus investigaciones y empieza con su famosa observación del péndulo a la edad de los 25 años. La observación del péndulo es que él vio dos péndulos de diferente tamaño colgados del cielo y los empezó a medir con su pulso y se dio cuenta que coincidían con el pulso de su cuerpo. Entonces, por ahí él empezó a hacer su investigación, pero lo más importante de esta observación que él tuvo fue que él lo experimentó, que él lo vivió, lo estaba viendo y lo estaba sintiendo, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, él empezó como su amor por la investigación, por la observación, por vivir lo que estaba aprendiendo. Luego, en 1592, ingresa a la Universidad de Padua ya a hacer investigaciones más a profundidad sobre matemática, física, y en este año, que ya él ya tenía 28 años de edad, eh, descubre el termoscopio, que es el predecesor del termómetro, ¿verdad? Entonces, él hace también sus experimentos para poder llegar a realizar esta investigación. Pero yo les quiero hablar un poco sobre la niñez y la juventud. Y es como, y es como decirles, en este momento es cuando este científico nace, es cuando este científico empieza a ingerir, ¿verdad? A alimentarse de todo lo que iba a ser, de todo lo que, la base que iba a tener para su vida, para todo el legado que nos iba a dejar. Entonces, hablemos un poco de la niñez de Galileo. Es hijo de Giulia Amananti y de Vincenzo Galilei.
Julia, como ya les había comentado, hija de un médico, y Vincenzo, un músico. Imagínense ustedes, ¿verdad? Alguien que le encantaba la música, que le gustaba formar y ayudar a otros a crear este arte, ¿verdad? Galileo era el primogénito y de 6 hermanos. em, y fue muy influenciado por Vincenzo. Vincenzo, un teórico musical, contribuyó también a la música renacentista y también fue un hombre reconocido por sus experimentos musicales. Y esto es bien importante recalcarlo porque él también experimentaba con la música, ¿verdad? Esto quiere decir que yo imagino a Galileo sentado a la par de su papá y su papá diciéndole, bueno, ven, vamos a hacer una nueva sonata, vamos a hacer un nuevo tema, ¿verdad? Y eso lo vivió Galileo desde pequeño. Em, en sus biografías, cuando uno busca sobre él, dice que él desde pequeño mostró interés por las matemáticas y por la ciencia, ¿verdad? O sea, era algo que él ya traía, que no solo nació con ese interés, sino que también se vio influenciado por su padre, ¿verdad? Otro hecho muy importante durante la juventud de Galileo es que su padre en el año de 1951 muere. Y entonces a Galileo le toca que es responsabilizarse por su familia. Yo pienso que una de las cosas importantes o un hito en la vida de Galileo ha sido este, porque a él le tocó que estar, ¿verdad? Y volverse la cabeza de esa familia, responsabilizarse por su mamá y por sus hermanos. Entonces, en este punto me entraban muchas preguntas, ¿verdad? Para poder llegar Galileo a ser quien fue y haber llegado hasta nosotros como ahora nosotros apreciamos su conocimiento y su vida, él tuvo que haber sido preparado, ¿verdad? Y aparte de esta preparación, tuvo una necesidad por salir adelante con su familia. También llegó un momento en su vida que deseó ser reconocido o deseaba el éxito solo por ser reconocido, ¿verdad? Todas estas preguntas han venido a mi cabeza durante lo que pude estudiar de su vida. ¿O realmente era el amor a la ciencia? ¿Realmente era la curiosidad? ¿Realmente era el querer saber más lo que lo motivaba a él a querer descubrir y experimentar cosas nuevas? Entonces dice, y me gustó esta frase que dijo él, y es que si él empezara otra vez, dice, si yo empezara otra vez, seguiría el consejo de Plato, que sería empezar con las matemáticas. Y esto quiero que lo dejen en su cabeza para cuando lleguemos al final de esta presentación y veamos cómo nosotros podemos influenciar en las futuras generaciones. Entonces vamos a seguir con su vida, ¿verdad? Esta es una breve reseña. La verdad es de que hay muchísima información sobre Galileo. A la hora de querer investigar sobre su vida, ustedes pueden investigar por cada año que él vivió, ¿verdad? Ha sido tan reconocido que mucha gente se ha interesado en su vida. En 1609, él escuchó, ¿verdad?, de Países Bajos que habían hecho un nuevo aparato que miraba que por medio de lentes hacía que las cosas se vieran más cercanas. Y él agarró estos aparatos que estaban construidos y los perfeccionó, ¿verdad? Entonces, en 1609 fue como cuando él eh, empezó ya a dar frutos de todo lo que venía él estudiando. Entonces, yo no sé ustedes, pero yo me imagino a Galileo sentado y meditando en todo lo que ya había hecho antes y teniendo una grandiosa idea y pensando cómo yo puedo agarrar esta idea y cómo yo puedo venderla, cómo yo puedo compartirla con las demás personas, ¿verdad? Luego, en 1610, él, después de construir su telescopio, hace un nuevo documento, ¿verdad? Galileo era famoso porque tenía una escritura fantástica, escribía en prosa, ¿verdad? Y escribía para que todo el público pudiera entender. Pero imagínense, estamos hablando que ya tenía 46 años, ya había pasado toda su juventud, ¿verdad? Entonces, él por medio de este libro que se llamaba Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas, qué nombre tan fantástico, eh, pudo dar a conocer todo lo que veía por medio de su telescopio.
Luego, en 1616, las cosas ya se pusieron un poco difíciles para Galileo, porque él hablaba sobre el heliocentrismo que venía de los estudios de Copérnico. Copérnico que dejó muchos estudios hechos, pero que la Iglesia católica no le convencían de todo, ¿verdad? Tenían todavía algo en contra de esas nuevas ideas. Entonces, en este año se le hace una llamada de atención a Galileo para decir, mira, no puedes hablar sobre estos temas porque van en contra de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y él, a sus 68 años, escribe un nuevo libro, ¿verdad? Para poder dar a conocer sus ideas, tratando de que llegue a muchas personas y que fuera aceptado por la Iglesia. Este libro se llama Diálogos sobre los principales temas del mundo. Sin embargo, fue arrestado por la Inquisición y aquí es donde se ponen las cosas más serias. Pero espera, ¿qué pasó entre 1592 y 1609? Creo que me salté una parte de esta biografía, ¿o no? Casi casi en todas las biografías, cuando ustedes buscan estos años, no son tan importantes. No son tan importantes porque Galileo no dio frutos, ¿verdad? No dio una nueva teoría, no dio una nueva ley, sino que él se concentró en, en alimentarse él. Entonces, por esto a esta diapositiva le he puesto como título, Un científico se alimenta. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a ver a un futuro cómo nace un científico, cómo se crea un científico, el científico siempre requiere de una preparación, de años de estudio, de años de investigación, ¿verdad? Porque es importante que todo lo que vaya a decir pueda ser comprobado. Y aproximadamente 2 décadas, este científico se alimentó. ¿Y de qué manera se alimentó? Él tuvo una carrera académica en la Universidad de Padua. Fue 2 décadas maestro. Y en esta época él logró una fama, ¿verdad? Él logró un reconocimiento en la comunidad científica por todas sus investigaciones y por todos los estudios y la manera en que él transmitía estos estudios. Él aportó en investigaciones como en mecánica, en cinemática, en movimiento de los cuerpos, el péndulo, la aceleración. Durante este tiempo, él estuvo alimentando la investigación, estuvo alimentando todos sus conocimientos para poder llegar a un fin sin saberlo, ¿verdad? O sea, él lo estaba haciendo empíricamente, él estaba trabajando por algo, por un reconocimiento que iba a venir a futuro. Sentó las bases para sus futuras investigaciones sobre el movimiento de los planetas. Hablaba también del termoscopio y también hacía observaciones a simple vista, porque él no solamente lo escribía, sino lo demostraba, ¿verdad? Él iba con personajes de la alta sociedad a enseñarles sus experimentos, porque él también tenía, durante esas 2 épocas, él tenía que vivir de algo, no solamente de ser maestro. Y entonces él agarraba sus experimentos y agarraba sus investigaciones para mostrarle al resto y ver si había interés en ellas, ¿verdad? Pero un científico se alimenta solo de ciencia. Durante estas 2 décadas solo fue ciencia, solo fue estudio. No, durante estas 2 décadas él tuvo mucho más, ¿verdad? Él era una persona, tenía su familia, siguió apoyando a su madre y a sus hermanos, pero también tuvo su propia familia. Dentro de su familia tuvo 3 hijos conocidos, Virginia, Livia y Vicenzo. De ellos 3, la más destacable es Virginia, que se convirtió en una monja, ¿verdad? Y fue a un convento. Pero Virginia, durante este tiempo, proporcionó a Galileo
consuelo, proporcionó a Galileo esperanza, entusiasmo, apoyo por medio de cartas. Ellos escribieron aproximadamente 160, 200 cartas, ¿verdad? Donde hablaban de sus sentimientos, donde hablaban de las cosas que ellos vivían el día a día, de sus preocupaciones. Y si ustedes tuvieran el tiempo de buscar una de esas cartas, van a encontrar con qué elocuencia y qué bonita la forma en que ellos escribían, ¿verdad? Pero no solo era un apoyo emocional, sino que también era un apoyo práctico, ¿verdad? Porque Virginia le apoyaba a ella, a él supervisando sus propiedades que tenía en Florencia y con todas las, se encargaba de las cosas que Galileo no podía atender en su momento. Tristemente, Virginia murió a los 33 años de edad y este fue un golpe un poco duro, ¿verdad?, para lo que es la vida de Galileo. Sin embargo, durante el tiempo que ella estuvo viva, proporcionó mucho apoyo y eso es importante saberlo porque es también una parte importante de la vida de un científico, ¿verdad? El apoyo que tiene a su alrededor. Entonces, ahora sí, con la sigamos con la biografía. Entonces, ¿se imaginan ustedes a Galileo Galilei viendo un nuevo invento, verdad? Viendo algo que había hecho alguien más eh, y diciendo, yo lo puedo perfeccionar. Todos estos años de estudio me han enseñado, por ejemplo, que los lentes, si yo pongo uno curvado, puedo ver algo mejor. Si yo pongo un espejo, puedo quitar el arco iris que se muestra. Entonces, esos años que él estuvo, pudo perfeccionar muchos de los descubrimientos que iba a hacer a futuro. Y entonces, en este momento, es cuando florece un divulgador científico. Si se recuerdan, yo al principio les hablé sobre el divulgador, que era Galileo, no sobre los científicos, sino el divulgador. Entonces, al investigar un poco más sobre esa faceta que él tuvo, pudimos encontrar muchas cosas que lo llevaron a él a poder demostrar y a poder compartir este conocimiento con las demás personas. El primero de todos es que era un gran escritor, era un estilista de la prosa, muy lejos de lo que era la escritura científica, ¿verdad? Porque él sabía que si él escribía de forma científica, muy pocos lo iban a entender, ¿verdad? Entonces él hallaba las formas de poder hacer que las personas entendieran. Tuvo, tuvo un libro que fue basado en una carta escrita a un príncipe, como que la estaba dirigiendo a un príncipe, y ese era el libro, ¿verdad? Tuvo otro libro que eran diálogos entre tres personajes y entre los tres discutían temas importantes. Esto quiere decir que él trataba de encontrar una forma de transmitir su mensaje sin aburrir, ¿verdad? Sino que al contrario, de enganchar al lector para poder darle a entender lo que él quería que su público supiera. Otro dato importante de Galileo Galilei como divulgador es que en lugar de escribir latín, que era era la forma en que escribían, el idioma en el que escribían para la iglesia, ¿verdad? Él dijo, no, yo voy a escribir en italiano, porque el italiano alcanzaba a más personas, ¿verdad? Entonces, estas pequeñas decisiones que él iba tomando en el camino iban siempre enfocadas a poder divulgar toda la información que él quería dar a conocer. Él trataba de escribir de forma divertida, directa, ingeniosa, era incisivo, ¿verdad? A pesar de que él tenía un carácter difícil, era una persona muy orgullosa, digamos, de su trabajo, él trataba de poder compartirlo de la mejor manera con su público. Siempre era una persona desafiante también y buscaba las formas de poder compartir este conocimiento. Y entonces, ¿qué podemos hablar de las estrategias que él usó como divulgador científico? Entonces, aquí tengo un breve resumen de algunas estrategias que aún en estos tiempos podemos utilizar para poder divulgar toda la información que nosotros queremos dar a conocer. Por ejemplo, una divulgación accesible.
un esfuerzo consciente por comunicar sus ideas de manera comprensible para el público en general, ¿verdad? No complicándole con términos difíciles al público. Uso de medios visuales y demostraciones, bien importante, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de acompañarnos en una observación astronómica que hace la Asociación de Astronomía, que hace las universidades, pero el hecho de ir y poner tu ojo en el lente de un telescopio y poder ver el, el universo con tus propios ojos, no a través de una foto, no a través de una pantalla, sino vivirlo, es una experiencia única, es una experiencia que creo yo cada uno de nosotros debería de tener. Y esa es una de las mejores formas en que tú puedes convencer a tu público de que lo que estás haciendo es real, ¿verdad? Luego una narrativa persuasiva, como ya lo hablamos, ¿verdad? Él tenía mucho que decir, sus experiencias personales, los desafíos que él ha superado, sus revelaciones científicas y con esa pasión, ¿verdad? Con esa pasión de poderlas compartir. Con el enfoque dialéctico, él hacía sus presentaciones a través de debates también y diálogos, ¿verdad? Hacía participar a las demás personas. Otra estrategia muy importante era la construir alianzas y patrocinios. Él hablaba con gente que tenía influencia tanto económica como social, ¿verdad? Para poder compartir sus experiencias, porque valía más la opinión de alguien con cierto nivel, ¿verdad? Que alguien que no. Entonces, él venía haciendo alianzas estratégicas para compartir con las universidades, con la Iglesia Católica, porque tuvo un tiempo en que la Iglesia era muy apreciado también por la Iglesia, ¿verdad? Porque sabían la calidad de científico que él era. Adaptarse al contexto social, ¿verdad? Entender la audiencia, a quién le estoy dirigiendo yo mis conocimientos y adaptar el mensaje al contexto social que era clave. La participación activa en la sociedad, ¿verdad? Estar siempre atento a lo que estaba ocurriendo para poder él poner ahí su aporte, ¿verdad? En todos los círculos académicos y en general, ¿verdad? Entonces podemos agarrar estas estrategias y decir, bueno, estas estrategias fueron las que él utilizó como un divulgador científico. Entonces acá les hice un pequeño cuadro, ¿verdad? De lo que él hacía, no solo como científico, sino como su divulgación, porque a él le tocó los dos papeles. A él le tocó ser científico y investigar y todo, pero al mismo tiempo vender esas ideas al público, vender esas ideas a los demás. Entonces, por ejemplo, hacía observaciones astronómicas. ¿Qué aporte traía esto? Primero es que era un pionero en la observación telescópica, ¿verdad? Fue el primero que logró ver los cráteres de la Luna, por ejemplo, y plasmarlos. Pero él vino y dijo, bueno, esto que yo estoy viviendo ahora lo tengo que dar a conocer. Y hizo este libro que era El Mensajero de las Estrellas y donde él pudo escribir, pudo poner en palabras lo que él estaba viviendo en su observación. Luego venían las leyes de movimiento, ¿verdad? Formular leyes de movimiento, la ley de la inercia, las bases para la mecánica clásica y todo esto que él vivía, ¿verdad? Como el haber dejado caer dos objetos y contradecir todo lo que habían dicho antes de que uno caía más rápido que otro en base a su peso, ¿verdad? Todos esos experimentos que él hacía, también los puso en un documento, ¿verdad? Y en su obra de diálogos y razonamientos lógicos pudo explicar estas ideas. Entonces él convertía el experimento en palabras y así trataba de darlo a conocer. Otro aporte importantísimo es el método científico. Entonces, él abogó por el método científico basado en observación y experimentación y un análisis lógico, ¿verdad? ¿Cómo lo dio a conocer? También por Sierra Notions, también ahí puso su perspectiva del método científico y cómo lo utilizó. Otra contribuciones que tuvo fue a la física, desarrolló la ley de la caída de los cuerpos, también en la mecánica, la resistencia a los materiales y en diálogos, y también había algo importante, él hacía cartas
dirigidas a colegas y mecenas. Dice, él escribía, y yo sí los invito a que busquen esas cartas y las lean, por lo menos una. Son muy largas, pero así como son de largas, es tan bonito leer, uno no se cansa de leer de lo entretenido que es sobre sus trabajos, ¿verdad? Entonces, de esta manera, yo creo que más que un científico, también era un escritor, ¿verdad? Entonces, tenía tres facetas. Tenía su faceta como científico, como divulgador científico, porque la necesidad, no había quien más fuera a divulgar su trabajo, y como escritor, ¿verdad? Y luego, siguiendo en la vida, ¿verdad? En su biografía, podemos encontrar que después de que él escribió su libro de diálogos, este libro fue analizado por el clérigo y lo condenan por herejía y lo someten a un arresto domiciliario en Florencia a sus 69 años de edad. A los 77 años de edad, después de haber seguido, digamos, en el periodo de los 69 a los 67, 77 años, él todavía tenía esa fascinación, ¿verdad? Lo callaron de alguna forma, pero él siguió con otros conocimientos. Él empezó los principios de la mecánica y la resistencia de los materiales y hizo escritos, ¿verdad?, sobre estos temas que a estos días son bien importantes. Y ahí quedó Galileo Galilei a los 77 años de edad, pues fallece en 1642. Pero ¿y luego qué pasó, verdad? Pues no terminó ahí. En 1822, el Papa Pío VII liberó los libros prohibidos de Galileo, que imagínense, fue 180 años después de la muerte de Galileo. Un periodo bastante largo, pero él dijo, no, vamos a liberar de la lista negra estos libros y los vamos a dar a publicar. Sin embargo, todavía no había un perdón a Galileo y fue hasta 1992, casi 200 años más tarde, ¿verdad? Donde el Papa Juan Pablo II le pide oficialmente disculpas por parte de la Iglesia. A grandes rasgos, esta es la biografía de Galileo, que si ustedes la buscan y ustedes están interesados en saber de él, van a encontrar esto. Y uno diría, bueno, entonces, Pamela, dime, él fue valiente porque escribió todos estos libros y la Iglesia lo condenó y él aún así siguió. Yo pienso que Galileo fue valiente desde pequeño, ¿saben? La valentía como divulgador no fue cuando él fue sentenciado, ni fue cuando él pasó todos estos años en arresto domiciliario. La valentía de Galileo fue desde que nació, ¿verdad? El poder seguir sus ideas, el poder ser estricto en sus estudios, en poder leer más, escribir. Cada decisión que él tomaba era con valentía. Y terminó todo para Galileo, y entonces él tenía una frase, ¿verdad? Y decía que el fin de la ciencia no es abrir la puerta al saber eterno, sino poner fin al error eterno, ¿verdad? Y él, con su teoría del heliocentrismo, con su telescopio, pudo tener esa idea de que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, ¿verdad? Y nos abrió los ojos para que hoy nosotros, con nuestros telescopios, con nuestros binoculares, con toda la tecnología que hay, podamos ver el mundo como realmente es y el espacio y el universo como realmente funcionan. Y bueno, ya mucho de hablar de Galileo, y no vemos nosotros, es nuestro turno, ¿verdad? ¿Qué nos toca a nosotros ahora? Ser valientes. ¿De qué manera vamos nosotros ahora a poder ser valientes? En este año, ya no estamos en la época de Galileo, estamos en el 2024. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se atreven a ser tan valientes como Galileo? Entonces les voy a robar un poco más de tiempo. Les voy a dar unas ideas de cómo aportar valentía al mundo.
cómo aportar valentía a lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros hacemos. Y bueno, si eres papá, mamá, tío, tía o abuela, yo te invito a que escuches esto. Hoy les voy a hablar un poco y les voy al mismo tiempo reproducir. Espero que podamos oírnos al mismo tiempo. No sé si escuchan la música. Permítanme. Vamos a ver. Aquí está. Ahora, listo. Pues lo que están oyendo, adivinen qué es. Es una canción de Vincenzo, compuesta por Vincenzo Galilei, perdón. Entonces, si eres papá, mamá, tío, tía o abuela, yo te invito a que seas un Vincenzo y no tengas miedo. Hay que impulsar en esos niños el amor por las matemáticas, impulsar el amor por la ciencia, enfocar al niño que tienes a tu cargo con amor, responsabilidad por los suyos, alimentar la curiosidad, brindar herramientas de apoyo, ¿verdad? Si algún niño te viene a decir, mami, ¿por qué el sol brilla? Y yo no lo sé, ir a buscar esa respuesta, ¿verdad? Apoyarlos en todas esas curiosidades que traemos desde niños. Enseñar a debatir, a opinar y a vender y a defender sus ideas, ¿verdad? Y como dice Galileo Galilei, no podemos enseñarle todo a una persona, solo lo podemos ayudar a encontrarlo en ellos mismos, ¿verdad? Entonces, yo sí, a que si ustedes cumplen alguno de estos roles, pues aprovechen y sean valientes, ¿verdad? Valientes como Vicenzo, como el papá de Galileo, para fomentar esto en la niñez. Y bueno, ¿qué pasa si eres hijo, hija, amiga o amigo de alguien que quiere ser científico, de alguien que quiere ser divulgador científico? Pues también aquí tú puedes aprovechar la oportunidad y puedes ser como una Virginia. ¿Quién fue Virginia? La hija de Galileo, ¿verdad? Entonces, tampoco de esa forma hay que tener miedo. Eh, ¿Cómo podemos apoyar a todas estas personas que van enfocadas a la ciencia? Hay que escucharlos, aprender a escucharlos, aportar, ¿verdad? Opiniones sobre críticas sobre lo que estas personas hablan, estas personas descubren, consolar y motivar, ¿verdad? Porque no todo siempre sale como uno quiere. Galileo también tuvo sus desavenencias, también tuvo sus fallos y a veces pasar mucho tiempo estudiando algo y darse cuenta que no era lo que uno esperaba, pues desmotiva, ¿verdad? Entonces, si tú eres amiga o amigo o tienes alguna persona cercana, pues también puede ser una Virginia, ¿verdad? Pero si participas, ¿y qué pasa si al final sí te enamora la ciencia? Entonces, de un científico. ¿Por qué quedarnos solo con la parte de la motivación, verdad? ¿Por qué quedarnos solo en esa faceta? Si tú también que estás en una etapa de tu vida donde tienes mucha curiosidad, donde tienes muchas ganas de descubrir el mundo, yo te invito a que seas un científico, ¿verdad? Pero ¿cómo lo logro? Y me puse a investigar un poco sobre algunos requisitos que deberían de cumplir los científicos y cómo deberían de ellos salir adelante, ¿verdad? Y yo te digo que no tengas miedo, que seas un Galileo en su faceta científica. Él estudió una carrera que le interesaba y que le gustaba, ¿verdad? Entonces estudia una carrera afín a los intereses científicos. Si tienes la oportunidad, realiza un doctorado, porque eso te va a impulsar hacia la investigación. Si tú tienes un doctorado, tú tienes que realizar una investigación y pasar por experimentaciones y publicar para que las demás personas que están a tu alrededor, que están capacitadas, puedan corroborar tus investigaciones, ¿verdad? Hay que ser un maestro, hay que ser un docente, hay que enseñar, ¿verdad? También compartir tus conocimientos. Si tú compartes tus conocimientos, muy probablemente vas a expandir los tuyos. Otro tema importante es aprender inglés, que es el idioma universal ahora para poder leer mejores artículos y para poder publicar mejores artículos. Y les voy a hablar un poco sobre lo que yo viví en la universidad, ¿verdad? En la universidad Galileo, precisamente, tuve la oportunidad de conocer varios maestros que lastimosamente ya no nos acompañan, pero para mí eran unos grandes científicos como el doctor Morales, ¿verdad? En toda la parte de estadística, investigación de operaciones, era fantástico escuchar todos sus conocimientos. También el doctor Gillot,
el ingeniero Jacques Trachtenberg, ¿verdad? Y actualmente, digamos, en la Universidad de Galileo hay mucho futuro. Yo lo veo, hace poco leí un artículo sobre inteligencia artificial donde participó el ingeniero Ali Lemus. Eh, yo creo que vamos por un buen camino, ¿verdad? Y si tú quieres ser un científico, hay muchas herramientas a la mano para que lo puedas lograr. Y como decía Galileo Galilei, ¿verdad? Pues hay un camino largo, hay una excelente ciencia, pero estoy seguro, decía él, que en este proceso va a haber todavía gente más preparada y que van a llegar más a fondo de las investigaciones. Bueno, y entonces a lo que venimos. Y si te lo permites, puedes ser un divulgador científico, ¿verdad? A esto era lo que queríamos llegar. Entonces podemos hablar un poco como, me entra una duda, ¿va? ¿Puedo ser yo un divulgador científico sin ser científico? Porque nosotros en Galileo teníamos ambas. Teníamos a Galileo como científico y divulgando lo que él estaba conociendo. Entonces yo te puedo decir que sí y no y que todo depende. Entonces vamos con la primera, ¿verdad? Si ya eres científico o estás en camino a hacerlo, estás estudiando, tienes tus metas trazadas, tienes una tarea muy importante que es la de aprender a divulgar tu trabajo y no tener miedo, ¿verdad? Te voy a recordar algunas cosas, ¿verdad? Tienes que tener claridad en la comunicación, capacidad de síntesis, creatividad, tener un rigor científico, porque es bien importante eso, ¿verdad? Las bases en lo que tú estás divulgando tienen que estar bien puestas, una habilidad genial para contar historias y una habilidad para generar debate. Y si estas no, tú no naciste con esta, ¿verdad? Tú me vas a decir, yo a mí me gusta la matemática, me gusta la física, me gusta aprender sobre tecnología, pero eso de comunicarme para mí es bien difícil, pero sí quisiera yo. Entonces yo te invito a que tomes clases. Hay muchas formas de estudiar y muchas formas de capacitarte para poder lograr esa empatía, para poder lograr esa creatividad que es tan necesaria para ser un divulgador científico. Y luego, ¿qué pasa si no soy científico? Bueno, pues si no eres científico, yo también te invito a que seas como Galileo. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un investigador científico, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pensar en forma científica. Utiliza las cosas que nos dejó Galileo, utiliza el método científico para analizar los artículos o para analizar lo que tú quieres divulgar. Usa reglas, sea auténtico y sea original en la forma en que vas a compartir esta información. Haz papers sobre tus investigaciones y haz que tus pares o las personas con las que compartes puedan verificar que esta información es real. Publica y tienes que estar pendiente de tus publicaciones, porque puede ser de que las cosas que tú digas hoy, mañana ya no estén vigentes, ¿verdad? Entonces siempre hay que estar atento a lo que publicas y cómo lo publicas y a la reacción que tiene tu público, las correcciones que te vayan a hacer. Aprende la diferencia entre divulgador y periodista científico, ¿verdad? ¿Qué es un divulgador? Es alguien que investiga, es alguien que está seguro de lo que está diciendo. Un periodista científico solo da noticias sobre la actualidad, pero tú tienes que enfocarte en ser un divulgador, ¿verdad? No solamente alguien que habla por por asombrarse de las nuevas cosas. Usa la tecnología, es bien importante, pero siempre hay que verificar la fuente. Con esto de la inteligencia artificial y todas las nuevas tendencias que hay, es importante que verifiquemos fuentes y que verifiquemos que realmente lo que estamos publicando es real. Ahora tenemos muchos medios como son los videos, los medios sociales, ¿verdad? Las redes sociales para poder publicar. Y bueno, ya llegamos al 2024 y, y sus tendencias, ¿verdad? Yo tenía una curiosidad y dije yo, ¿quién me la puede responder? Y fui a ChatGPT y aquí se los pongo y le puse, ¿puede decirme en la actualidad un divulgador científico que posea las características de Galileo Galilei en su faceta como divulgador científico? Y esto fue lo que me contestó. En la actualidad, un divulgador científico que comparte algunas características con Galileo Galilei en su faceta como divulgador podría ser Neil deGrasse Tyson. Tyson es un astrofísico estadounidense que ha logrado popularizar la ciencia mediante libros, programas de televisión y redes sociales.
Al igual que Galileo, Tyson tiene un talento especial para comunicar conceptos. Miren, qué interesante. Complejos de manera accesible, entretenida para el público en general. Además, igual que Galileo, Tyson ha desafiado convenciones y ha abogado por una comprensión más amplia y profunda del universo y nuestro lugar en él. Yo estoy segura que hay muchos más divulgadores, ¿verdad? Y que en la vida y en la historia han habido muchos más divulgadores que han utilizado las estrategias de Galileo. Y entonces encontré este video y me pareció interesante que de quien lo comparó la inteligencia artificial hable de Galileo. Entonces se los voy a mostrar. This transformed science. He looks up and says, whoa, I see craters, mountains, valleys on the moon. The sun has spots. Venus goes through phases. This became the corpus of evidence for Earth going around the sun. My point is, what was the second thing he did with his telescope? He contacted the Doge of Venice, invited him to the clock tower, and said, look at what this instrument can do for you. As we look out into the lagoon, you can identify a ship's intentions, friend or foe, by its flag 10 times farther away than you can with the unaided eye. Venice bought a boatload of these telescopes in the service of their military defense. This was a money to Galileo. Now he could go look at the universe. This has been a two-way street ever since people have looked up. Perdón. Y entonces él habla de esa anécdota, ¿verdad? Cuando él vendió su telescopio, ¿verdad? Para poder identificar los barcos enemigos y de qué forma traían la bandera. Entonces es interesante ver que en estos tiempos, como les digo, podemos todavía, o sea, podemos nosotros ser influenciados por todo lo que hizo Galileo, inclusive el divulgador con lo que la IA lo comparó, ¿verdad? Y bueno, les tengo un par de gráficas más. Y entonces tuve otra duda. Dije yo, ¿cómo está pegando Galileo con todo este movimiento que ha habido durante este mes? Y me metí a Google Trends a buscar qué tanto se había buscado la palabra Galileo Galilei durante el último mes. Y dije yo, si voy a hablar de divulgación, voy a hablar de la divulgación de este evento, ¿verdad? Qué fantástico. Y fue sorprendente ver, digamos, que los países que me aparecieron en el top 5 son El Salvador, Honduras, Italia y adivinen qué, Guatemala. Entonces es fantástico ver cómo eventos como este, cómo las universidades, cómo las asociaciones, cómo todas las personas que conviven en este ambiente están logrando algo, ¿verdad? Están logrando llegar un poco más allá. Hice otra comparación interesante, creo yo, que es el telescopio Hubble y el telescopio especial James Webb, ¿verdad? Ver cómo van las tendencias y a pesar de que van parecidos y que el James Webb pues es el último grito de la moda en lo que se ha invertido en telescopios, todavía no ha llegado. Si ven el mapa, todavía hay muchos países que no han sido alcanzados por estas tendencias, ¿verdad? Entonces, sí, ahí vamos, es un camino largo, pero depende de todos nosotros si que tenemos la valentía de poder lograr un mundo mejor, ¿verdad? Y quién sabe, vivir en otros mundos mejor. Entonces, algunos retos para finalizar en la divulgación científica, que también Galileo los tuvo, ¿verdad? Poco interés en la enseñanza de las ciencias. Es algo en que, como les dije al principio, todos tenemos que estar involucrados. Las redes sociales, que a veces como ex, ¿verdad? A veces se busca discutir sin ningún fin, sin ninguna base científica, ¿verdad? Como los clérigos le basaban en poesía y no en experimentos, ¿verdad? Cualquier noticia falsa, y eso es bien importante, puede ser muy viral, ¿verdad? En los últimos días, ¿verdad? 3 luces en el volcán, ¿qué puede ser? Una luz por aquí, una luz, y hay veces vienen muchas noticias falsas y luego cuando ya se saca la verdad o cuando se logra descubrir una verdad, es muy difícil lograr
alcanzar esa mentira. La mentira sigue llegando a millones de gente y la verdad no la acepta. Entonces, por eso sí, hay que ser conscientes, ¿verdad? En la divulgación y en verificar los hechos. Y otro importante es que a veces por competencia, por fama, por venta, por patrocinios, se prefiere distorsionar la verdad que hablar realmente lo que es, ¿verdad? Soy amigo del Papa en aquel entonces de Galileo y aunque sé que Galileo estaba correcto, yo le decía al Papa que no estaba correcto. Es más o menos así aquí, ¿verdad? Por patrocinios, por alianzas, hay que tener cuidado con esa parte en la divulgación científica. Les dejo un par de dichos de Galileo Galilei. Para ser humano tenemos que saber pronunciar nuestra sabiduría, nuestra ingenio y nuestra modestia y saber decir que no lo sé, ¿verdad? Entre más sabemos, sabemos que menos sabemos. Entonces es importante tener los pies sobre la tierra y que la opinión de muchos a veces no es la verdad, ¿verdad? A veces solo es a veces la pequeña chispa de alguien con razón es la que tiene la verdad. Entonces hay que saber medir e investigar. Y bueno, cuando Galileo Galilei fue sentenciado, cuenta la leyenda, no está verificado, eh, porque seguramente si lo hubiera dicho, lo hubieran mandado a matar. Pero hay una frase que dice pur si mueve, que es, sin embargo, se mueve, ¿verdad? Y hoy estamos aquí sabiendo que sí, que así era, que sí se movía. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado, espero haber contribuido un poquito con este homenaje a Galileo y eso es todo por mi presentación.